historia hermosa. Lo último que vimos fue cómo mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, ese hombre que aún en el último instante de su vida no negó a Cristo, sino que siempre se permaneció fiel para con el Señor, y aún no importó entregar su propia vida, todo por amor a ese Salvador, al que dio su vida por él. A él no le importó y no lo negó, aún aunque su propia vida pereciera. Amén. Y quiero que ahí en Hechos 8 vamos a leerlo desde el 1, vamos a leerlo hasta el versículo 8. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Saulo, porque sabemos que fue Saulo, recordemos que cuando estaba muriendo Esteban, pusieron las ropas al frente de Saulo. O sea, Saulo él vio todo lo que sucedió con Esteban. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén y amén. Y vamos por partes. Vamos a mirar primeramente quién era Saulo de Tarso. Recordemos que era un hombre perseguidor de la iglesia. Ese hombre que se ensañó contra todo lo que tenía que ver con la iglesia de Cristo. Un hombre que dice que perseguía y arrastraba a hombres y mujeres por todo el pueblo, porque todo lo que tenía que ver con Cristo para él era un estorbo. Este hombre era un hombre que dice que aquí se desata una gran persecución en la iglesia primitiva. Veámoslo desde el 8:1, 2 y 3 lo dice. Dice que él consintió la muerte de Esteban, y dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, contra esa iglesia de Cristo. Hubo una gran persecución, porque no solamente él, sino los que estaban con él perseguían a la iglesia y querían matar a todas esas personas que hablaban el nombre de Cristo. Y dice que hubo una gran persecución allá en Jerusalén, allá. Dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice: todos fueron esparcidos. Todas aquellas personas que tuvieron miedo y querían guardar su vida fueron esparcidos. Pero era un propósito de Dios que tenía para esa gente, porque era necesario que esa gente fuera esparcida para que llevara la palabra de Dios, para que la llevara ya a todos aquellos que no habían conocido a Cristo. Y fue la única manera que Dios usó al mismo Saulo y le puso en su corazón perseguir a su propia iglesia, para que la misma iglesia saliera y fuera y predicara el evangelio. Aleluya. Y ahí es donde precisamente dice: salvo los apóstoles. Los apóstoles habían sido azotados, encarcelados, pero ellos se quedaron en Jerusalén, pero la iglesia en sí fue esparcida. Y algo muy importante ahí en el versículo 2 dice, aleluya, dice en el versículo 1, la segunda parte dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Fueron esparcidos por esas tierras. Recordemos, y yo creo que si no lo sabemos, vamos a aprenderlo en esta mañana. Los samaritanos y los judíos no se llevan. Los samaritanos y judíos tienen entre ellos un odio, no se quieren, no se pasan, digámoslo así. Y ellos
era necesario que el Señor hiciera esa persecución para que fuera alguien y le predicara a aquellos samaritanos, porque ellos también tenían el derecho a entrar en el reino de los cielos. Y preciso cuando Dios permite esta gran persecución con estos hombres y los esparce, dice que ellos fueron a Judea y a Samaria, dice que fueron y predicaron el evangelio, aleluya. Dice en el versículo 2, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hubo mucho dolor a todos aquellos hombres que conocían a Esteban y sabían que era un hombre temeroso de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que tenía la llenura del Espíritu Santo, un hombre que entregó su vida, no importando entregarla todo por amor a Cristo. Ese hombre, había gente que lo amaba de verdad, porque veía a ese hombre que entregaba todo por amor a Dios, por amor a Cristo, no escatimando su propia vida. Y hubo gran llanto, hubo dolor a aquellos hombres piadosos, hombres que les dolió en la muerte de Esteban, la manera como Esteban murió. Estos hombres les dolió, en su corazón dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ellos lloraban, hacían luto, aunque para ellos, para aquellos opositores, no era bonito que alguien estuviera llorando sobre Esteban, porque era algo como para ellos como contradictorio. Ellos no aceptaban, no querían que nadie llorara sobre el cuerpo de Esteban, pero ellos les dolió y lloraron la muerte de Esteban. En el versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres. Dice que asolaba la iglesia, asolaba. Saulo de Tarso en ese momento todavía no era el apóstol Pablo, pero asolaba, odiaba. Podíamos ver que él no podía ver la iglesia de Cristo. Dice que entraba a las casas, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Había una persecución impresionante de este hombre, casa por casa, mirando hombres y mujeres que hablaran de Cristo, y los sacaba y los arrastraba por el pueblo. Y Saulo de Tarso, él se deleitaba viendo cómo los asolaba, cómo los maltrataba, cómo los humillaba porque hablaban de ese hombre, del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que los arrastraba, dice, y los entregaba a la cárcel, los llevaba a la cárcel, los llevaba allá, porque era una persecución impresionante sobre la iglesia primitiva. Todo esto quedó escrito, mis amados, para que nosotros veamos cómo estos hombres de esta iglesia primitiva fueron tan valientes, fueron tan grandes, tan maravillosamente llenos de la presencia de Dios, para que permitieran todos estos ataques, todas estas persecuciones, todo por amor a Cristo, mis amados. Gloria a Dios, nosotros no tenemos que vivir estas situaciones de hoy en día. Aleluya, no tenemos que vivirla, porque gloria a Dios tenemos esa libertad de culto. Aleluya. Tenemos esa libertad de culto aquí en Colombia, gloria a Dios, y en muchos países, mis amados. Claro está que también hay países donde no se permite hablar de Cristo de hoy en día. Por ejemplo, la China y muchos otros países que realmente no se puede hablar de Cristo, y algo parecido a la iglesia primitiva. Pero gloria a Dios que estamos en un país donde tenemos libertad de culto. Aleluya, gloria a Dios. Y dice ahí en el versículo, cuando dice en el versículo entre el 1 y el 2, dice que hubo gran persecución. Yo quiero que vayamos por un momentico a Hechos 1:8. Aleluya. Aleluya. Hechos 1:8. Dice que hubo una gran persecución, y recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se estaba cumpliendo esta palabra, porque dice que fueron esparcidos y fueron a Samaria y a Judea, y dice la palabra de Dios
Ahí cuando nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a todos estos hombres, me seréis testigos en Samaria y Judea y hasta lo último de la tierra. Era necesario ese sufrimiento de esos cristianos, y por ese sufrimiento ellos fueron obligados a abandonar sus hogares en Jerusalén. Ellos fueron obligados, ellos fueron esparcidos. Muchas veces no entendemos por qué nos ocurren cosas difíciles. A veces no entendemos por qué nos ocurren cosas que decimos, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Pero muchas veces Dios usa hasta el mismo diablo para bendecir a sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dios usa el mismo enemigo para bendecir a su obra y a sus hijos. Aleluya. Por eso quedó escrito esta palabra. Aleluya. Y dice que estos hombres y mujeres, o estos hombres con sus familias, tuvieron que ser esparcidos. Aleluya. Ellos tuvieron que ser llevados y esparcidos, como que ellos se sentían como perseguidos y tuvieron que huir. Y al huir ellos predicaban la palabra donde quiera que llegaban, pero Dios permitió que fueran a Samaria, a ese país que los judíos no querían, a ese país que los judíos veían como poquito, pero Dios lo quiso así. Dios quiso que Samaria también fuera alcanzada por Él. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios. Aleluya. Dice que Dios no solo forzó a la iglesia a salir de Jerusalén y Samaria, de Jerusalén a Judea y Samaria, no solamente los forza para cumplir su propósito, sino que hace que la iglesia primitiva dependa no solamente de los apóstoles, porque se estaban convirtiendo los apóstoles como en cierto modo los apóstoles, ellos dependían, esa iglesia primitiva dependía más de los apóstoles, pero Dios permitió, y por eso dijo que salvó los apóstoles. Él permitió que fuera la iglesia y predicara el evangelio a otras naciones, pero que los apóstoles no, porque no tenían que depender de los apóstoles, sino de Dios. Aleluya. Tenemos que entender los propósitos de Dios. Por eso Dios permitió que esa gente fuera esparcida. Por eso Dios permitió que Felipe y todos ellos, que vamos a ver más adelante, fueran esparcidos y predicaran la palabra en Samaria y en Judea, dice, y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Por eso es algo importante tener en cuenta que por eso Dios y el Espíritu Santo vino a ellos y también fueron llenos de la presencia de Dios, y ya no iban a depender de los apóstoles, sino directamente del Creador de los cielos y de la tierra. Iban a depender de Cristo. Aleluya. Iban a depender del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Dice, aleluya. Entonces es donde tenemos que entender que los creyentes deberían no poner su confianza en los apóstoles, sino en el Señor, no en sus apóstoles, porque por un momento imaginémonos que fuera en estos tiempos y que nosotros tuviéramos que correr a buscar a los apóstoles para que nos dieran una bendición o para que oraran por nosotros. No, tenemos es que depender de Dios directamente. Por eso cada palabra tiene un propósito. Por eso dijo que todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles, porque los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Sí, más adelante ellos también salieron a predicar a otras naciones, pero en ese momento la persecución hizo que todos los creyentes y toda aquella iglesia primitiva fuera esparcida con un propósito, mis amados. Un propósito Dios tenía para esta iglesia primitiva, para que quedara escrito en su palabra y para que nosotros entendiéramos cuál era el propósito para ellos, y de hoy en día poder ver ese propósito y nosotros tomar ejemplo de estos hombres valientes. Aleluya, aleluya. Y dice, aleluya, dice, los creyentes judíos que hablaban griego fueron el objetivo de la persecución. Todos aquellos creyentes judíos, porque Esteban era uno de esos creyentes judíos que hablaban griego. Por eso también Esteban fue uno de los punto blanco, lo mataron a él, lo apedrearon hasta que él murió. Pero importantísimo, todos ellos, porque
Dios permite las cosas siempre con un propósito, mis amados. Aleluya. Entonces quiero que ahí donde dice que, vamos nuevamente al versículo 3 que dice, en Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia. Dice, atacaba cruelmente a los cristianos, incluyendo mujeres. Entonces yo quiero que lo veamos por la palabra. Hechos 22, versículo 4. Aleluya. Aleluya. Hechos 22, versículo 4. Aleluya. Dice, porque acá está hablando de Saulo, ¿cierto? Dice, perseguía yo este camino, o sea, Saulo está hablando él mismo acá diciendo, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. O sea, él mismo está diciendo que él perseguía este camino, el camino de Dios. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. O sea, se ensañó contra estos hombres y estas mujeres que tenían a Cristo en su corazón. Y también quiero que lo veamos ahí también en Hechos 26, 10 y 11. Aleluya. Aleluya. 26, 10 y 11 también lo dice la palabra. Amén. Dice, aleluya, amén, dice, lo cual también hice en Jerusalén. Veámoslo desde el 9, amén. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el hombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas les forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Él mismo, después que él se convierte a Cristo, a él le duele y dice, yo mismo perseguidor de la iglesia de Cristo. Él mismo dice, lo cual dice, yo encerré en cárceles a muchos de esos santos, a muchos de esos hombres y mujeres, dice, ahí en el 10 dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Él recibía en ese momento el poder, porque recordemos que el concilio, los que formaban el concilio eran sacerdotes, saduceos, personas de la alta sociedad, personas poderosas, y dice que él recibió poder de los sacerdotes. Los sacerdotes le decían, vaya, están hablando de un tal Jesús de Nazaret, vaya, persígalos, y él obedecía. Pero recordemos que era un propósito de Dios, porque cuando Dios quiere endurecer un corazón lo endurece, pero cuando Dios quiere ablandar un corazón lo ablanda. Cuando Dios quiere hacer que un corazón sea un corazón de piedra, muchas veces, y no entendemos, no sabemos muchas veces por qué Dios permite. Igual parecido como cuando endureció el corazón del faraón para que el pueblo no fuera libertado, algo parecido, pero Dios tenía un propósito, porque tenía que enseñarle a ese pueblo de dura cerviz que no tenía que depender de un faraón, sino de un Dios todopoderoso. Aleluya. Eso, Dios cada vez que tiene y hace algo en la palabra y nos deja registrada su palabra, es porque Dios tiene un propósito, mis amados, porque Dios, el propósito de Él se cumple, pase lo que pase. Aleluya. Y si Él tiene que usar, como lo dije al principio, aún el mismo diablo para bendecirnos, Él lo hace. Aleluya. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. 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 Vamos a Hechos 8. Aleluya. Amén. 8 del versículo 4. Vamos a mirar el versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Por todas
partes, ellos no se callaron, ellos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ellos hablaban, abrían su boca y ellos sabían que tenían un poder de lo alto, que el Espíritu Santo estaba dentro de ellos y ellos hablaban con denuedo la palabra. Todos aquellos, dice, los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice, el resultado final era la gloria de Dios, aleluya. Dice, porque la persecución ayudó para esparcir el mensaje de Dios. Recordemos que la palabra dice en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aleluya. A los que son llamados conforme a su propósito. Aleluya. Y a veces no vemos a veces una esperanza, y aunque veamos un camino largo y difícil de caminar, al final de ese camino está una luz de esperanza. Aleluya. Y tenemos que creer que Dios precisamente permite todas estas cosas para irnos preparando nuestro corazón, porque lo que cada uno de nosotros recibimos a la final de todo esto son cosas grandes y maravillosas. Aleluya. Eso es lo que tenemos que entender. Aleluya. Déselo para el Señor. Aleluya. 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 Eso es lo que tenemos que entender, mis amados hermanos y hermanas. Ahí donde Dios permitió que estos hombres fueran esparcidos y que hubiera esa gran persecución y que hubiera ese dolor, esa aflicción, ese dolor en su corazón de que sus esposos veían que les arrastraban a sus esposas, y ese dolor ellos tuvieron que salir huyendo. Pero Dios en su infinita misericordia también les abrió ese camino hermoso. Allá donde iban lo recibieron y recibieron la palabra. Aleluya, aleluya. Continuemos ahí en Hechos 8. Quiero que vayamos el versículo 5 y el versículo 6. Aleluya. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Aleluya. Dice Felipe. Recordemos que Felipe con Esteban eran uno de esos hombres de los que fueron escogidos, que fueran llenos de la presencia de Dios y llenos del Espíritu Santo para servir a las mesas y atender a las viudas. Recordamos esa historia, ¿si lo recuerdan? Aleluya. Y Felipe junto con Esteban tenían esa comisión de atender y de servir a las mesas. Aleluya. No menospreciemos, mis amados. Acá se los digo con todo mi corazón y con todo mi amor. No menospreciemos servir a la mesa del Rey, así sea barriendo la iglesia. Aleluya. No solamente es digno el pastor o el que predica. No, ustedes, el solo hecho de servir a la mesa del Rey, eso a Dios le agrada. Y seguro que Dios tiene y tendrá recompensas grandes para cada uno del que le sirve a Dios con todo su corazón. Aleluya. Y es donde este hombre aparentemente no parecía tan importante servir a